Virus fuera de control. Dramático aumento de contagios en el sur y el oeste del país. California tiene más de 7,000 casos en un solo día. Los hospitales de Arizona están al borde del colapso y el gobernador de Texas da marcha atrás. Pide ahora que la gente se quede en casa. Buenas tardes, soy Julio Vaqueiro. Nueva York, que ahora es uno de los estados con menos casos, anuncia cuarentena obligatoria de 14 días a los viajeros que lleguen de los estados más golpeados. Así le sucedió a los neoyorquinos al principio de la pandemia. Esta es nuestra noticia principal. Pero además, este miércoles, deportaciones express. Una corte de apelaciones le da luz verde al gobierno de Trump para acelerar las expulsiones de inmigrantes. Ahora podrá deportar a cualquier persona que haya estado menos de 2 años en el país, sin pasar por las cortes migratorias. Mi mayor miedo es de que nos vayan a sacar del donde vivimos. Amenaza de desalojos. Crece la amenaza de desalojos en 9 estados del país con el fin de las protecciones impuestas por la crisis del coronavirus. 3 de cada 10 inquilinos no saben cómo van a hacer para pagar el alquiler el próximo mes. Golpeados por el sismo, cientos de familias duermen en la calle en México tras el terremoto y sus 1,500 réplicas. Hay al menos 500 viviendas destruidas. En Guatemala, la explosión de 3 volcanes amenaza a decenas de comunidades en este país centroamericano. Noticias Telemundo. En Estados Unidos, más de 35,000 personas han dado positivo al coronavirus en solo las últimas 24 horas. Es la cifra más alta desde abril. El total de contagios va en más de 2,366,000 y los muertos ya son más de 121,000. Los médicos advierten que el virus se sale de control y los expertos se convencen más de que la reapertura fue prematura. Es momento de extremar medidas. 26 estados están en alerta por el repunte de contagios. California, Florida, Texas, Arizona, todos volvieron a romper sus propios récords. Y en Arizona está Francisco Cuevas con los detalles. Francisco. Julio, Arizona es uno de estos estados. Aquí en las últimas 2 semanas se ha duplicado dramáticamente el número de casos de coronavirus. Es por eso la razón de estas largas filas de personas tratándose de hacer la prueba. El temor es grande porque aquí, como en otros lugares, no hay espacio en los hospitales. De costa a costa, el coronavirus continúa causando tragedias, como en Arizona, en casa de la familia Gutiérrez, donde 7 de sus miembros fueron hospitalizados. Un infierno en carne propia. Tuve 5 familiares que han fallecido de coronavirus. Ricardo se está recuperando, pero su padre aún se debate entre la vida y la muerte. El daño que sufrió fue mucho y ahora ya no responde. Los nuevos casos de coronavirus siguen aumentando dramáticamente en el sur y occidente del país. En la Florida se reporta un nuevo récord, 229 casos cada hora. Pues no podemos estar juntos, tenemos que estar trayendo tapabocas. Texas, uno de los primeros estados en reabrir, acaba de registrar su mayor incremento diario, cerca de 5,500 casos nuevos. El gobernador tejano Greg Abbott, que hasta ahora había asegurado que en ningún caso volvería a confinar a la población, está pidiendo que se queden en casa. Lourdes Sevillano está alarmada con las noticias del día. Las personas van y las están mandando para otras partes, porque está colapsado el hospital. En Arizona se reporta que el 84% de sus camas de sala de emergencia están ocupadas. Hay gente que desafortunadamente va a los hospitales, las regresan por la razón de que no hay cupo. Mucha gente está muriendo en sus casas. En Houston, el alcalde reportó que los hospitales están también al 97% de su capacidad. Todo esto mientras los gobernadores de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut ordenaron una cuarentena de 14 días para viajeros procedentes de estados con altos números de COVID-19, en un desesperado intento por detener esta nueva ola. En San Luis, Arizona, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Nueva York obligará a mantener cuarentena a quienes viajen desde alguno de los estados que están en rojo, incluido California, que hoy presenta datos alarmantes. Solo en 24 horas tuvo más de 7,000 nuevos casos, se acerca ya a los 200,000 contagios y también hay un incremento en las personas hospitalizadas. María Paula Ochoa está en uno de los centros en Los Ángeles en los que se hacen pruebas. María Paula, ¿qué tal?
Julio, también aumentó el número de personas practicándose la prueba del COVID-19, 96,000 en 24 horas que llegaron a lugares como este a mi espalda para descartar que tienen el coronavirus. Y es a esto y al riesgo que están corriendo muchas personas al salir a las calles sin protección, a lo que el gobernador de California adjudicó el vertiginoso incremento de casos positivos. La reapertura de negocios y áreas de recreo ha llevado a muchos en California a sufrir la amnesia del coronavirus. La gente se ha venido a la calle de una forma inesperada. Están prácticamente como que los soltaron de una cárcel. Y hoy un nuevo récord. 7,149 casos positivos de COVID-19 en un solo día, anunció el gobernador, preocupado porque mientras la gente atiborra calles y playas, también se incrementa el número de hospitalizaciones, un 29% en 14 días, y en la sala de cuidados intensivos ha subido el 18%. Nos preocupa bastante porque mucha gente está pasando el virus a otras personas, y ahora que vamos a tener más gente joven que está enferma, el virus se puede propagar más rápido. Es alarmante la manera en que muchos han bajado la guardia, dijo el gobernador. No podemos continuar haciendo lo que hemos hecho en las últimas semanas, recordando que la mascarilla es necesaria, al igual que el distanciamiento social, y si es posible, permanecer en casa. Hasta que no saquen la vacuna para esto, no regresamos a la normalidad. Dice este trabajador de una clínica donde asegura han aumentado los latinos con resultados positivos en la prueba. Muchos trabajadores de supermercado, muchos trabajadores que trabajan en lugares donde pues están expuestos. María Paula Ochoa, Noticias, Telemundo. En medio de este incremento alarmante de contagios en todo el país, el equipo de trabajo del coronavirus en la Casa Blanca volvió a reunirse. Hace un mes que no se veían. El vicepresidente Pence encabezó la reunión, después de que los principales expertos del gobierno advirtieran ayer en el Congreso que la pandemia está fuera de control en todo el país. Estos expertos también dijeron que la esperanza está en una vacuna. Los optimistas creen que puede ocurrir esto a finales del año. Y la Universidad de Oxford, en Inglaterra, va ya muy adelantada en las pruebas con humanos. Esta tarde conversamos con un voluntario en Reino Unido que se ha sometido a esta vacuna como parte del experimento y nos contó su experiencia. Yo soy Joan Pons Laplana y soy un enfermero. Desde que comenzó la pandemia, Joan ha estado en la primera fila contra el COVID-19. Hoy, además, es voluntario de las pruebas de la vacuna contra el virus. Pidieron ayuda a todos los hospitales del Reino Unido porque querían gente como yo, enfermeros y personal sanitario en primera línea, que matemáticamente las probabilidades de coger el virus, de que me infectara, es mucho mayor que la gente de la calle. Pero supongo que también genera un poco de respeto, ¿no? Someterse a una vacuna que no se sabe cuáles puedan ser sus efectos. Me dieron una lista de las posibles complicaciones. La lista era enorme, casi tenía 2 páginas. Pues lo ponía de todo, desde el principio de casi que podía tener dolor en el pinchazo, un poco de fiebre, hasta la última línea que se me quedó grabada, que ponía en casos muy extremos puede producirse un shock anafiláctico y la muerte. ¿Te has sentido diferente desde que te pusieron la vacuna? Pues la verdad es que no he tenido ningún problema. Cada día me tengo que tomar la temperatura, cada día tengo que rellenar un cuestionario. Me siento un poco como un gran atleta de los Juegos Olímpicos, porque cada día tengo que hacerme pruebas y cada semana estoy con las pruebas del anti-COVID, que lo digo yo. Más de 10.000 voluntarios han aceptado recibir la vacuna contra el coronavirus de la Universidad de Oxford. Las pruebas científicas están en la tercera fase, para saber si funciona y si es segura en humanos. Joan no dudó en ser parte del experimento. Con mi ayuda estaremos ya más cerca de ganar la batalla contra el corona y podemos ya empezar el 2021 sin corona y con esperanza y poder salir a la calle sin la angustia. Y yo quiero que el 2021 sea el año de los abrazos. Felicidades por lo que estás haciendo y gracias por lo que estás haciendo. Que estés muy bien, gracias por platicar con nosotros. Pues un abrazo desde Inglaterra. Mientras la vacuna llega, esta pandemia tiene a unos 28 millones de familias a punto de ser desalojadas de sus casas. Con cada día que pasa se les complica más pagar la renta y encima unos 35 millones de personas siguen esperando el cheque de estímulo del gobierno. Carla Mesola averiguó qué ayuda hay para estas familias. La orden de quedarse en casa ha llegado a su fin y para algunos también la oportunidad de seguir viviendo en ella. Mi mayor miedo es de que nos vayan a sacar de donde vivimos. Yo por ahorita debo 2 meses de renta. Con
menos horas de trabajo, una familia que mantener en Guatemala, pagar la renta y los siguientes meses le es imposible a José y le preocupa ahora que la moratoria que prohibía desalojos durante la pandemia está a punto de vencerse en estados como Washington, Arizona y Florida. Y que en menos de 2 meses él tenía una orden de desalojo, que en cualquier momento puede hacer las cosas afuera. Entonces es el temor que nosotros tenemos. El país podría enfrentar una crisis por desalojos masivos al terminar la moratoria, ya que millones no tienen trabajo ni ganancias y otros 15 millones no han recibido el cheque de ayuda del gobierno. En Nueva York salieron a las calles pidiendo que se extienda hasta fin de año. Venció hace 5 días y grupos de derecho de vivienda estiman que en las próximas semanas se podrían presentar hasta 60,000 nuevos casos en los tribunales y miles más que estaban en proceso y pararon por la pandemia podrían reanudarse. Es importante recordar que las leyes de vivienda varían de estado a estado, así que debe consultar con su gobierno local para estar preparado. Y si ya enfrenta un aviso de desalojo, tiene derecho a representación legal. El primer día de corte, el inquilino puede pedir unos 60 días más de extensión si es que faltó de pagar la renta debido a la pandemia. Y como la situación afecta también a muchos caseros, algunos como Francisco están aceptando un plan de pagos como solución. Tendrían hasta un año para pagarme la renta atrasada. Carla Amezola, Noticias Telemundo. La otra cara de esta crisis son los miles de sobrevivientes. Entre ellos está una abuelita latina que apenas cumplió 100 años. ¿Qué le parece? Doña Juana Fernández lo celebró rodeada de sus familiares en un centro para ancianos en Burbank, California. Junto con el personal del lugar festejaron la larga vida de esta bisabuela ya, que con los cuidados de todos ellos y el amor de su familia logró superar el COVID-19. Felicidades a ella. Vamos a cambiar de tema. El gobierno de Trump tiene luz verde para acelerar las deportaciones de los inmigrantes detenidos en cualquier parte del país que no puedan comprobar que llevan ya más de 2 años aquí. Un nuevo fallo judicial le permite a ICE expulsarlos sin siquiera darles la oportunidad de presentarse ante un juez. Guadalupe Venegas tiene detalles. Se dio luz verde. Serán los agentes de inmigración los primeros en determinar si un indocumentado detenido es deportado o puede ver a un juez, y no importa en qué parte del país estén. Brinca. Belén y su esposo son indocumentados y trabajadores esenciales en una zona lejos de la frontera que cruzaron por necesidad. Como inmigrantes y trabajadores del field tenemos necesidad de trabajar. Estar a más de 100 millas de la frontera los protegía de una deportación express en caso de ser detenidos por autoridades de inmigración, pero bajo la nueva regla de la administración Trump, los agentes tendrán más poder en todo el territorio estadounidense. Se implementa en el lugar, sin un juez, sin un abogado. La regla indica que las personas que comprueben tener 2 o más años en el país no sufrirán una deportación express, pero el abogado de inmigración teme que familias como la de Belén sean afectadas. Son elegibles para la residencia quizás en 1 año, 2 años y nomás están esperando a que el hijo cumpla 21 años. Sabe que en caso de ser detenida, sería el oficial quien decida en su caso, como el de muchos otros en otras circunstancias. Trump ha tomado en sus manos cada oportunidad de cómo afectar negativamente a los inmigrantes. El miedo es que se utilice la regla para negarle el derecho frente a un juez de inmigración a los indocumentados que sí lo merecen, ya que la implementación ocurre sin vigilancia. Antes de implementar la nueva regla, la administración del presidente Trump debe esperar al menos 45 días para recibir un mandato de la Corte Federal y así llevar a cabo el cambio. En Los Ángeles, California, Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo. Al regresar, en Noticias Telemundo, boicota al ejército para presionar a las autoridades a encontrar a la soldado latina Vanessa Guillén. Y hablamos con familias mexicanas damnificadas por el terremoto de ayer que destruyó cientos de casas en Oaxaca. Vamos y venimos. Quédese. Se cumplen 64 días sin noticias de la soldado Vanessa Guillén y surge un llamado a frenar el reclutamiento de soldados latinos en el ejército. Lo hace la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC. La organización pide mantener este boicot hasta que la joven aparezca y los responsables de su desaparición sean llevados ante la justicia. También reclama al presidente Trump que intervenga.
Hoy voluntarios repartían panfletos cerca de la base de Fort Hood, en donde se le vio por última vez a Vanessa. En México siguen las réplicas del terremoto de ayer que dejó a 7 personas muertas y miles de casas dañadas en el estado de Oaxaca. Ahí hay muchas personas que están durmiendo en la calle por el miedo a más derrumbes. El reporte es de Raúl Torres. Se sacudía de un lado a otro, parecía a punto de caerse. Trabajadores de una torre se aferraban por su vida. Dentro de un hospital quedaron paralizados. En una refinería hubo un incendio y de un edificio cayó un diluvio. El miedo y el terremoto golpearon al país. Cerca del epicentro, en Oaxaca, los 7.5 grados del sismo fueron incontenibles. Cientos de casas se derrumbaron. En la Crucecita, epicentro del terremoto, familias como los Díaz lo perdieron todo. Aquí se dañó todo, se llevó toda la casa, todo lo que hemos hecho toda la vida, ya se nos fue. Al menos 7 personas murieron. Calles enteras se convirtieron en dormitorios. Las réplicas no paran. Aquí temen que su casa les caiga encima. Los edificios, pues al llegar a colapsar no nos llegan al lugar donde estamos. Más de 1.700 réplicas ya ocurrieron y la tierra se seguirá moviendo. Hay todo un reacomodo de esfuerzos en la zona donde se dio la ruptura y eso provoca nuevas fracturas. Otros pasaron la noche y pasarán las demás en sus autos. Y pues música y calma y tranquilidad. Este edificio en la Ciudad de México quedó inclinado, parece que va a caer, pero son más de 2,000 personas las que resultaron con sus viviendas afectadas. Tuvieron que dejar su casa cargando apenas un pedazo de su vida. Ahora, ¿qué me preocupa? Pues sí tener más que nada un lugar donde poder guardar mis cosas. Y saben que en cualquier momento podría ocurrir otro terremoto. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Aquí en Estados Unidos, en la política, se amplía la ventaja de Joe Biden sobre el presidente Trump. La más reciente encuesta le da 14 puntos de distancia al candidato demócrata. Como nos dice Cristina Londoño, su campaña gana impulso sumando al expresidente Barack Obama, pero su gran reto sigue siendo conquistar el voto latino. The good news. Fue el evento de campaña más visto. Batió récord en recaudación de fondos, $11 millones. Por primera vez en el ruedo, el expresidente Obama dijo que el país está en riesgo si continúa con 4 años más del gobierno Trump. Shambolic, disorganized, mean-spirited approach to governance that we've seen over the last couple of years. Horas después, la encuesta del New York Times Siena College le daba a Biden la mayor ventaja en la contienda electoral hasta el momento, 14 puntos. Pero no todo es color de rosa. Otros sondeos reflejan que su ventaja entre los hispanos es considerablemente menor a la que tenía Hillary Clinton hace 4 años, llevando a algunos a decir que Joe Biden tiene un problema latino. Del otro lado, con este anuncio en español y un mensaje en Twitter, Trump parece estar buscando el voto hispano. We will never ever forget Venezuela and Cuba. Hispanic Americans are doing well. We're building up the economy. It's my number one thing right now. Miriam Carlos viajó a verlo ayer en la frontera. No cree en las encuestas, pero sí en el entusiasmo que genera Trump. Yo creo que ha aumentado demasiado y sobre todo los hispanos que se han hecho ciudadanos. Que los cuentos no pagan las cuentas. El cortejo a los hispanos de Biden se ha tardado, reconoce una de las personas que trabajó con él cuando era vicepresidente, pero dice que está por llegar. Yo sé dónde está su corazón, es puro corazón ese señor. Él nos va a respetar y más que todo vamos a estar en la mesa. Love you, Joe. Biden sin duda cuenta con importantes aliados. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Aún falta para noviembre. Al regresar, en Noticias Telemundo, la pirotecnia le roba el sueño a residentes de California y Nueva York. Las autoridades anuncian sanciones. Y 3 volcanes en erupción en Guatemala tienen en alerta a la población de los alrededores. Venimos. Tal vez usted ya lo notó, el cielo se ha estado iluminando con unos misteriosos fuegos artificiales en varias ciudades del país. Ya van varias noches y cada vez más personas se quejan del estruendo. No se sabe quiénes están detrás, pero ya hubo lesionados y las autoridades están tomando medidas. María Vargas Pion reporta.
Noche tras noche, estos estallidos de fuegos artificiales irrumpen el sueño y la calma en varias ciudades de la nación. Neoyorquinos dicen viven en medio de la incertidumbre. Uno no sabe si es artificial o son balas. A partir de las 8 de la noche y por las últimas 3 semanas, dicen residentes de Harlem, los fuegos artificiales no paran hasta altas horas de la noche. Los jovencitos que están haciendo esto están exponiendo a los vecinos, más que todo por un accidente que vaya a ocurrir, un fuego. El hecho más reciente es el de este desamparado que mientras dormía le estallaron una pirotecnia y resultó con heridas leves. Un oficial de policía de la ciudad de Nueva York también fue atacado con fuegos artificiales, aunque sin lesiones. Hasta la residencia oficial del alcalde Bill de Blasio han llegado los estallidos, como muestran estas imágenes. De Blasio anunció la creación de un grupo especial. La misión es detener la distribución y posesión de fuegos artificiales ilegales. Los fuegos artificiales mantienen en zozobra a residentes de Huntington Park, en California. Allí, las autoridades anunciaron sanciones. Si están usando juegos pirotécnicos ilegales, se les va a dar una multa de $5,000 la primera vez. El Departamento de Bomberos de aquí de la ciudad de Nueva York lanzará una campaña de seguridad pública que incluirá anuncios de servicio público y mensajes a través de las redes sociales para alertar lo peligroso que es el uso de los fuegos artificiales ilegales. En la ciudad de Nueva York, María Vargas Pion, Noticias Telemundo. Y en Guatemala hay 3 volcanes en erupción. El Pacaya y el volcán de Fuego están lanzando flujos de lava y explosiones constantes, mientras en el oeste del país el volcán Santiaguito arroja humo y cenizas. Toda esta actividad está provocando temblores en las comunidades cercanas. Las autoridades han pedido a la población que esté alerta por si tienen que evacuar. Y también es preocupante lo que sucede en el Ártico. La ola de calor extremo provocó el día más caliente de su historia y la alarma entre los científicos. Una ciudad de Siberia superó los 100 grados Fahrenheit, según la Organización Meteorológica Mundial. Aumentan también los incendios forestales. Los expertos están sorprendidos de ver que cada mes hay más calor en esa zona y descartan la idea de que el cambio climático se frenó con la cuarentena. Muy preocupante de verdad, y así llegamos al final de esta edición de Noticias. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos esta noche a las 11:35, 10:35 en el centro con más noticias. Gracias.